el crecimiento de las bacterias va a empezar exponencialmente, ¿sí? Entonces, entre más bacterias, ¿sí? Entre más bacterias, más crecen, ¿sí? Se están reproduciendo, ¿sí? Entonces, este es un modelo sencillo de crecimiento para las bacterias. Bueno, este se llama el modelo malthusiano, ¿sí? Entonces, podemos resolver, si yo les doy lambda, ¿sí? Podemos encontrar una solución específica para ese modelo. Ustedes lo saben, es una exponencial, ¿sí? Bueno. Sin embargo, no es nada más así, no nada más crecen exponencialmente, sino que algún nutriente, no es infinito el ambiente, algún nutriente, ¿sí? Se extingue o se acaba, ¿sí? Y alcanza un máximo K de bacterias. Exactamente, compañera, así como lo hizo. Así exactito como lo hizo la compañera. Primero crece exponencialmente, pero luego se estabiliza, llega a un máximo K. Entonces, un posible modelo para tal cosa es es como este de acá. Si el número de bacterias es bastante más chico en relación acá, este término de acá, de este término de la derecha no pela tanto y es como esto, entonces tienes crecimiento exponencial. Cuando X se va acercando a la capacidad de carga que se llama, entonces ya se corrige esta exponencial. Se corrige la exponencial y eso es un modelo de crecimiento logístico. Es el Malthus-Verhulst, crecimiento logístico. ¿Sí? Entonces, si yo les doy lambda y les doy K y les doy el valor inicial, ¿sí? Esta cosa primero podemos demostrar por las condiciones de regularidad de esta parte de acá, ¿sí? Que tiene una solución y es única, ¿sí? Número 2, podemos tratar de encontrar la solución, ¿sí? Esta luego dijimos, pues es una exponencial. ¿Y esta de acá abajo? ¿Saben la solución? No es una exponencial, es una logística precisamente. Tiene esta en particular, es como que los últimos ejemplos de la clase de ecuaciones diferenciales donde sale solución analítica, así como que el maestro dice, ay, miren, y esta sí sale analítica y no sé qué, ¿sí? Pero de ahí en adelante ya nada sale analítico, ¿sí? Sí, ok. Pero aquí sí hay una versión analítica, es crecimiento, es la logística precisamente. Entonces, si yo les doy lambda y les doy K, ¿sí? O sea, los parámetros de esta ecuación diferencial los llamamos teta, yo les doy lambda y les doy K, ¿sí? Encontrar esto, encontrar X de teta, y aparte X0, ¿sí? Eso se llama el problema directo. Para fijar ideas, en este caso, vamos a pensar que la condición inicial es conocida. ¿Sí? Ok. Entonces, a eso le llamamos el problema directo. Es el problema usual en el curso de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Tú fijas la ecuación diferencial, depende de algunos parámetros. Si yo ya te doy los parámetros específicos, pues sabemos qué solución específica sí tiene. Si no te doy los parámetros, como buenos matemáticos, decimos aquí está la solución. En realidad lo que estamos diciendo es una familia de soluciones para cualquier parámetro. Una solución específica, nosotros tenemos que fijar estos parámetros. ¿Sí? Ok. Ahora, si no tiene solución analítica, ¿qué hacemos? Pues en la computadora. ¿Sí? En la computadora a fuerzas tenemos que dar un valor específico para lambda y un valor específico para acá, a fuerzas, ¿sí? Y entonces lo metemos en la computadora, ¿sí? Y encontramos
una versión numérica de la solución. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso es lo que le llamamos el problema directo. Ahora, supongan que tenemos observaciones del número de bacterias en n tiempos, al minuto 1, al minuto 2, ¿sí? Al minuto 90, los tiempos extras, ¿sí? ¿Verdad? No se dieron cuenta que iba por allí, ¿sí? Ok, ¿cómo se llama? Entonces, yo tengo observaciones, ahorita voy a definir lo que quiero decir con observaciones, en un cierto sentido, ¿sí? Tengo observaciones de la ecuación diferencial, ¿sí? Y quiero saber acerca de teta. O sea, de alguna manera yo estoy viendo la solución o viendo una versión o viendo la solución con error, ¿sí? Entonces ahora el problema es al revés. Dime qué parámetros pudieron haber generado esa ecuación diferencial, ¿sí? Es al revés, ¿sí? Entonces ese le dijeron el problema inverso, ¿sí? Entonces, el problema directo es, yo te doy los parámetros, tú resuelves la ecuación diferencial, sea analítica o numérica. Ok, perfecto. Ahora, estoy observando la ecuación diferencial, pero con error. Quiero saber qué parámetros me darían lugar a esa ecuación diferencial. La ecuación diferencial es un modelo de ese crecimiento de bacterias, ¿sí? No es que así crezcan las bacterias, no, así es como nosotros queremos modelar el crecimiento. Pero estas observaciones son conteos ahí de la caja de Petri, ¿sí? ¿Sí? Y entonces por eso son observaciones. Ahora, lo que queremos pensar es esto, que nosotros tenemos nuestro modelo, ¿sí? Una parte de ese modelo la observamos. En el caso de las bacterias vamos a pensar que F es simplemente la identidad, ¿sí? Es la identidad, entonces no está, ¿sí? Aquí, ¿sí? Entonces queremos pensar que esto es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que las observaciones son una variable aleatoria que se distribuye normal alrededor de esta media, ¿sí? El modelo de ecuaciones diferenciales es la media y estamos observando con error aditivo normal alrededor de esa media, ¿sí? Eso es lo que quisiéramos pensar. O sea, ahí estamos diciendo, nuestro modelo es bueno, es un buen modelo para describir el crecimiento de bacterias, ¿sí? Y una vez dado el modelo, lo que sobra es, pues, error estocástico, ¿sí? Es un modelo, nada más, ¿sí? Ok. Entonces, si tenemos observaciones de Y, ¿sí? ¿Qué podemos decir de teta? Ese es el problema inverso, ¿sí? Ok. Un poquito más en general, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí, para fijar ideas, estoy poniendo ODEs, ¿sí? Lo podemos cambiar a PDEs, ¿sí? Ahí sí ya muy poquitos de ustedes llevaron un curso de parciales, ¿sí? Y es posible que nadie sepa solución numérica, o sea, nadie de los estudiantes, ¿sí? haya llevado un curso de análisis numérico de ecuaciones diferenciales parciales. Eso es ya muy avanzado, ¿sí? Pero no importa, para los términos de esta plática no tienen que saber nada de eso, ¿sí? Perfecto. Entonces, aquí estoy fijando ideas con una ODE, ¿sí? Entonces, tienes la derivada de las variables de estado, ¿sí? Ahora imagínense que esto es un vector,
es igual a una función que depende de las variables de estado, ¿sí? Por eso es una ecuación diferencial, y de un conjunto de parámetros. Y dadas sus condiciones iniciales y, ¿cómo se llama? Condiciones de regularidad en F, puedes demostrar que dado teta, si yo fijo teta, existe la solución y es única. ¿Sí? Perfecto. Cualquier caso un poquito más allá de lo más sencillo no tiene solución analítica, tenemos que usar un solver numérico, solver en inglés, para utilizar la nomenclatura, ¿sí? Un solver numérico. Ok, entonces, ese sería el problema directo, ¿sí? Y el problema inverso es, dado que yo te doy datos, ¿sí? ¿Qué me puedes decir acerca de teta? ¿Sí? Entonces, ese es el problema inverso. Entonces, los colegas desde los 40, 50, que estaban analizando, estudiando y resolviendo desde entonces ecuaciones diferenciales, ellos mismos se enfrentaron al problema inverso, ¿sí? Tienes un cohete que tienes un cohete que tienes una ecuación diferencial y tienes un problema de control del cohete, etcétera, etcétera, y tienes parámetros desconocidos y luego sube el cohete y lo estás observando en un experimento, ¿sí? ¿Qué puedes decir de los parámetros desconocidos de tu ecuación, ¿sí? Para poderlo controlar y mandar un satélite o mandar una bomba atómica a tu némesis, ¿sí? Ya sea de Estados Unidos a la Unión Soviética o de la Unión Soviética a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, precisamente la escuela soviética dijo, ah, caray, pues como somos matemáticos, pues esto es como un operador, ¿no? Es como decir, dado teta, yo tengo soluciones en cada uno de esos tiempos. Entonces, el problema inverso es como invertir este operador, ¿sí? Bueno, eso no tiene sentido, o sea, así nada más dicho, así a bote pronto, no tiene sentido. O sea, aquí n puede crecer, tú puedes tener más observaciones. Entonces la dimensión de este lado crece, pero la dimensión de teta es fija, ¿sí? No tiene sentido eso. O al menos así directamente no tiene sentido, habría que plantearlo de otra manera, pero como que se lo pensaron de esa manera. Sin embargo, vamos a pensar, olvídense que esto viene de una ecuación diferencial, quiten eso de su cabeza, olvídense por completo que es una ecuación diferencial, imagínense que es así de sencillito, x de teta es así de sencillo, ¿sí? Exactamente. Entonces, si esto es una cuadrática y f es la identidad, ¿esto qué es? Ahí dice, pero véanlo. Es una regresión lineal, ¿sí? ¿Sí? Tal cual como lo vemos si vieron un curso de estadística, pues eso es una regresión lineal. Tenemos datos y queremos saber teta cero, o sea, los parámetros que ajustan esa parábola, ¿sí? Si le ponemos así, es la mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Una línea, queremos ajustar una línea, ¿sí? ¿Sí? Es regresión lineal. Ya los que sepan un poquito más de estadística, si le ponemos es la función liga y eso sería mínimos cuadrados generalizados, ¿sí? Etcétera. Pónganle lo que le pongan, si tú tienes observaciones, tienes un modelo detrás y tienes parámetros desconocidos, ¿qué es lo que necesitas hacer? ¿Perdón? No te entiendo. ¿Suponer cosas? No, ya supusiste que tienes un modelo,
tienes parámetros desconocidos, tienes un modelo para las observaciones, tienes observaciones y quieres saber acerca de los parámetros desconocidos, pues es un problema de inferencia estadística. Es un problema estadístico. El problema inverso fue, es y será un problema de estadística. ¿Sí? De estadística, no es eso y ya, punto. Tienes observaciones, tienes parámetros desconocidos y quieres saber acerca de los parámetros, pues es un problema de estadística. ¿Sí? Nada más que a estos mismos colegas, los que todavía estén vivos, ¿sí? Les di, pues igual que a, supongo que, bueno, no voy a incluirlos, a muchos matemáticos, ¿sí? Les dices, es que es un problema de estadística. Y dices, no, ¿cómo estadística? No, eso, ¿cómo qué? Una G cuadrada. Una sumatoria y sacas el promedio. Sí, desde luego es un problema de estadística. No quiere decir que ya deja de ser un problema matemático. No quiere decir que esté fácil. No quiere decir que no vayamos a hacer matemáticas de altísimos vuelos, aunque sea estadística. ¿Sí? Ok. Bueno. Dice la compañera, no te creo. Mi maestro de estadística era medio güey. ¿O no? Ok. Era horrible la materia de estadística entonces, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, no los tengo, al menos acá enfrente no los tengo que convencer, ¿sí? Ok, bueno, es un problema de inferencia estadística. Ok. Les voy a plantear, no voy a hablar de cuáles diversas soluciones o maneras de abordar el problema de inferencia hay. Eso no puedo hablar ahorita, no tengo suficiente tiempo, ¿sí? Entonces, les voy a plantear la solución bayesiana, que es resolver un problema de inferencia usando estadística bayesiana, ¿sí? Entonces, lo primero que haces es que los parámetros desconocidos, voy a hablar exclusivamente de diferencia paramétrica, los parámetros desconocidos son una variable aleatoria, ¿sí? Una variable aleatoria, ok. Entonces, hay una variable aleatoria que la pongo a propósito como teta mayúscula, ¿sí? Que representa a los parámetros desconocidos, ¿sí? Entonces, realizaciones particulares de esta variable aleatoria, que sería teta minúscula, serían parámetros desconocidos específicos, ¿sí? Ok. Postulamos, como es una variable aleatoria, pues tenemos que postular una distribución de probabilidad para dicha variable aleatoria. Muy bien, ahí está, ¿sí? Ok. Esta variable aleatoria, a esta distribución, perdón, para teta mayúscula, le llamamos distribución a priori. A priori en el sentido de que ahí todavía no hay datos. Esto es antes de ver los datos, ¿sí? Ok. Una vez viendo los datos, ¿sí? Bueno, para los datos, ¿sí? Los datos ya específicos, los numeritos, es Y minúscula. Hay una variable aleatoria antes de ver los datos, Y mayúscula, ¿sí? Ok. Entonces, postulamos este modelo. Si yo te doy los datos, ¿sí? Para hacer el modelo estadístico hay que pensar al revés, ¿sí? Pensar al revés en este sentido. Si yo soy mago, ¿sí? Soy un ser superdotado, ¿sí? Desde luego que no lo soy. En el caso, solo es una cosa hipotética, ¿sí? Si yo fuera, ¿sí? Un mago, Dios, un ser superdotado, que yo sé exactamente cuál es el valor de teta minúscula, ¿sí? Del modelo verdadero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se distribuirían los datos? ¿Sí? Esto es el modelo, que es precisamente lo que estamos poniendo acá, no es ninguna magia,
ni nada extraño. Es precisamente esto. ¿Qué está diciendo esto? Si esto es un modelo condicional, si yo te doy teta, entonces los datos se distribuyen normal, ¿sí? Con sigma, con esta sigma de acá, ¿sí? Perfecto. Bueno. Entonces, este es el modelo Y dado teta, ¿sí? Entonces, la inferencia bayesiana es calcular esta distribución. Es la distribución condicional de los parámetros desconocidos, ¿sí? Dado los datos, ¿sí? Los datos que vi hay que condicionarlo a los datos que vi, ¿sí? Y hay que calcular esta distribución condicional, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, una manera cómoda, usualmente así lo hacemos, una manera cómoda de hacerlo es mediante el teorema de Bayes, o sea, esto de aquí, ¿sí? Entonces, la posterior, esta se llama distribución posterior porque esta ya es una vez que viste los datos, ¿sí? La distribución posterior es igual a la verosimilitud, o sea, esta cosa fijando Y y moviendo teta, ¿sí? La a priori y normalizada, esta es la constante de normalización de la verosimilitud, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces, esa es la posterior. Entonces, vamos a hacer inferencia bayesiana, que en este contexto de problemas inversos ha tenido recientemente mucho éxito. Entonces, esta es la verosimilitud. Tenemos que esa multiplicarla por la a priori, ¿sí? Aquí tenemos que agarrar esa, multiplicarla por la a priori, y eso nos da algo proporcional, ¿sí? A la posterior. Ahora, aquí es donde se empieza a poner candente el asunto. Yo dije, sí, es un problema de inferencia y que se callen todos los demás. Bueno, sí, pero no es un problema de inferencia usual, ¿sí? Ese es el punto, no es un problema de inferencia usual. Vamos a ver por qué. Yo dije, resuelves la ecuación diferencial, la resuelves en la computadora, pero ¿eso qué implica? El método numérico tiene un error, la estás resolviendo con error, ¿sí? Entonces, tú puedes poner una cierta tolerancia en la computadora, por ejemplo, en ordinarias es un tamaño de paso, ¿sí? Entonces, tú tomas un h en el tiempo, ¿sí? Saltas, entonces la resuelves aquí y luego estás aquí, este es el tiempo cero, ¿sí? Pones un salto en el tiempo, ¿sí? Y aproximas la ecuación diferencial con alguna técnica y la resuelves en el siguiente tiempo. Y luego otra h la resuelves en el siguiente, ¿sí? Entonces, tú puedes hacer esa h más chiquita o más grande. Si es más chiquita, ¿sí? Demuestras que tu método numérico tiende a la solución verdadera, ¿sí? Entonces, sin embargo, con una h fija nosotros tenemos, ya cuando lo hacemos en la computadora, ya cuando vamos a calcular la verosimilitud, ¿sí? Tenemos que escoger un h y esa va a tener un error, ¿sí? Aquí está, hay un error, ¿sí? Entonces la verosimilitud es esta, aquí con un error. Entonces no es la verosimilitud de la verdad, no es la verosimilitud teórica, es una verosimilitud numérica que tenemos programada en la computadora. Entonces, en realidad, la distribución posterior
con lo que basamos toda nuestra inferencia, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que teta la probabilidad posterior de que los parámetros estén en cierto conjunto. En el ejemplo de las bacterias, ¿qué les puse? Por ejemplo, que lambda, la velocidad de crecimiento, sea menor a 1. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Y con eso hacemos inferencia. ¿Sí? Ok. Pero resulta que dicha probabilidad la vamos a calcular con esta distribución numérica, no con la de a verdad. ¿Sí? Ok. Entonces, una pregunta muy relevante es decir, oye, ¿y qué? ¿Estoy cometiendo mucho error en la posterior? ¿Hay mucho error? ¿O qué? ¿O de dónde viene? ¿O qué hago con eso? ¿Sí? ¿Cómo el error en mi método numérico, en mi solver numérico, qué tanto error está proporcionando, ¿sí?, en la posterior? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Básicamente, eso es lo que dice esta lámina. ¿Cuál es la consecuencia de usar la posterior numérica en vez de la posterior teórica? ¿Sí? Eso no es un problema usual en inferencia porque el regresor, en el ejemplo que les puse de regresión lineal, ¿sí?, pues eso lo ponemos en la computadora y todo está muy bien hecho para no tenernos que preocupar de la versión numérica de de t al cuadrado, pues no, ¿sí? O de la exponencial, ¿sí? Para eso hay punto flotante y todo está muy bien controlado, ¿sí? No nos tenemos que preocupar de eso, ¿sí? Sin embargo, aquí sí, el error ya no necesariamente es tan chiquito, ¿sí? Lo podemos hacer muy chiquito, entonces uno puede decir, bueno, pues según tu método numérico ya demostraste que cuando en el límite, cuando h tiende a 0, ¿sí?, cuando el tamaño de paso tiende a 0, el error no solo es ínfimo, es 0. En el límite tiende a 0, es 0. O sea, la versión numérica tiende a la versión teórica, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, ay, profesor, pues nomás métale galleta, ¿no? Ponga un tamaño de paso súper chiquito, ¿sí? Y baje el error a la precisión de máquina de punto flotante, que es 10 a la menos 15, ¿sí? El error relativo, 10 a la menos 15. O sea, 15 ceros de precisión, ¿sí? Ese es punto flotante. Si tienes eso, pues entonces, igual que con el otro, cuando pones la exponencial o el logaritmo, no te preocupes, ¿no? Entonces, esa podría ser una manera de verlo, ¿no? Pero, o sea, como dicen en Estados Unidos, no hay tortas gratis. O sea, there's no free lunch, eso dicen, ¿no? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Por qué no hacemos eso? Exactamente. El costo computacional normalmente, el costo computacional es una asintótica alrededor de 0. Entre más cerca de 0 está h, crece asintóticamente infinito, ¿sí? Entonces le metemos más galleta, ¿sí? Y esto computacionalmente va a ser mucho más costoso, ¿sí? Entonces, siguiente característica de este problema, ¿sí? Si queremos evaluar la verosimilitud en un solo punto, en uno solo, ¿sí? Ya no se diga explorarla o maximizarla o darle la vuelta, o ¿cómo se llama? Calcular
toda la posterior. Para evaluar la posterior, pues yo tengo que evaluar la verosimilitud. También esta, pero esta normalmente no tiene mucho costo computacional, ¿sí? Y entonces necesito hacer esta integral, pues necesito evaluarla en todo el dominio, de una u otra manera, más o menos en todo el dominio numéricamente. Pero para evaluarla en un solo punto, en uno solo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué implica? Para evaluar la posterior en un solo punto, por ende la verosimilitud, yo te doy un teta específico, dos numeritos en el ejemplo que les puse, sigma también. Tenemos que ir y resolver la ecuación diferencial, resolverla, y entonces ya podemos evaluar la verosimilitud. Cada vez que querramos evaluar la verosimilitud, o sea, evaluar la posterior, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Cada vez, ¿sí? Entonces, eso lo hace completamente no usual, no estándar, el problema de inferencia estadística. ¿Sí? Completamente. Ok. Bueno, entonces, nuestros métodos numéricos los diseñamos bien, los hacemos bien, ¿sí? Para que tengan este tipo de características. El error máximo que cometemos en resolverlo en esos n puntos, ¿sí? Tiende a cero a esta velocidad, ¿sí? Cuando h tiende a cero, esto tiende a cero, el error máximo tiende a cero, pero no solo eso, no solo decimos ese tipo de cosas, sino a qué velocidad tiende, o sea, cuánto vale p, ¿sí? En ODEs, en ordinarias, hoy en día, no acepten métodos numéricos de orden menor que 4. No se dejen sorprender. Si alguien les quiere vender un método de menos de orden 4, no hay, o sea, ya no tiene, está muy bien desarrollado, ¿sí? Y con toda tranquilidad podemos decir que para cualquier sistema empiezas en orden 4. Normalmente es orden 4 el que usas por X o Z razones teóricas, ¿sí? Pero hay de orden mayor. Usar uno de orden menor no tiene realmente ninguna razón hoy en día, ¿sí? Ok, de orden 4. Entonces, yo tengo eso muy bien controlado. ¿Eso qué me dice acerca de la distribución, la posterior teórica, ¿no? ¿O qué consecuencias tiene? Otra vez la pregunta, ¿qué consecuencias tiene usar la posterior numérica en lugar de la posterior teórica? ¿Sí? Ok, bueno, continuemos. Entonces, no voy a hablar de regularización clásica, de lo que usualmente, la versión antigua, ¿no? O desde los 50 de cómo se abordó este problema, que le dijeron regularización, etcétera. No voy a hablar de eso, no tengo tiempo, ¿sí? Es muy interesante, pero no tengo tiempo, ¿sí? Entonces, otra vez va de nuevo. ¿Qué consecuencias tengo de usar la versión numérica de la posterior en lugar de la versión teórica? ¿Sí? Entonces, la idea que tuvimos es decir, bueno, yo puedo pensar que este es un modelo y este es otro modelo. Es como decir, muchas veces hacemos esto en estadística, postulamos un modelo Poisson para conteos y postulamos un modelo binomial o binomial negativa para los mismos datos. Tenemos esos dos modelos alternativos, ¿sí? Entonces decimos, vamos a comparar estos modelos, vamos a hacer una prueba de bondad de ajuste para estos dos modelos. ¿Cuál es el modelo más adecuado para este tipo de datos? ¿Sí? Bueno, así lo podemos pensar, así lo podemos pensar. Este es un modelo, el numérico, y este es otro, el teórico. ¿Sí? Los comparamos. ¿Sí? Bueno, en bayesiana, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la mantra bayesiana? La mantra. ¿Sí? ¿Saben qué es una mantra? Repetir
repetir una frase muchas veces. Bueno, a eso les digo a mis alumnos cuando les enseño la mantra bayesiana, repitan esto después de mí. La incertidumbre es cuantificada con una medida de probabilidad. ¿Sí? Tienen incertidumbre, lo que tienen que hacer es cuantificarla con una medida de probabilidad. Aquí la incertidumbre es, yo no sé, yo sé que tengo que escoger este modelo. La incertidumbre es ¿qué tanto puedo apostarle a este versus este? ¿Sí? Esa es la incertidumbre que tengo. ¿Sí? Bueno, entonces, si tengo incertidumbre, pues calculo la probabilidad posterior de utilizar este modelo versus este. ¿Sí? Eso hago. ¿Sí? Ok, entonces, ok, eso dice allí, ¿sí? Ok. Entonces, tengo el modelo teórico y el modelo numérico, ¿cuánto le apuesto a este versus este? ¿Sí? Déjame ver la hora. Acá está. Ah, no, esa. Ah, sí, ya se me acabó el tiempo, pero bueno, ya casi termino. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad posterior? ¿Cuál es la probabilidad posterior de cada modelo? Es esta. ¿Sí? Hago la cuenta, es una cuenta muy sencilla, ¿sí? Y es esta. La probabilidad posterior del modelo numérico, ¿sí? Dado los datos, es esto. Si pongo la misma a priori para los dos, básicamente lo que tengo que hacer es la constante de normalización de cada modelo. Es proporcional a su constante de normalización. Entonces, si dicha probabilidad posterior, ¿sí? Es del modelo numérico, es prácticamente igual a la probabilidad posterior del modelo teórico, ¿sí? Entonces, me da exactamente igual utilizar el modelo numérico y que el teórico. No estoy perdiendo nada, ¿sí? Si fueran casi iguales. Entonces, lo que hago es que comparo los momios, comparo la probabilidad del modelo teórico versus la probabilidad del modelo, entre la probabilidad del modelo numérico, y esto es un momio, no momia de Guanajuato, no, momio, ¿sí? Por ejemplo, momio en el sentido de 3-1, como en las casas de apuestas, ¿no? 10-2, o etcétera, ¿sí? Ok, en ese sentido. Si este momio es 1, ¿sí? Pues entonces, o casi prácticamente 1, pues entonces no estoy perdiendo nada en utilizar el modelo numérico. ¿Sí? Ok, entonces, aun cuando no tenemos la constante de normalización del modelo teórico, pudimos aproximar ese momio, ¿sí? Y este es el primer teorema. Ahora tenemos otro, ¿sí? Y voy a demostrar otro más, pero este es como el original, ¿sí? ¿Cómo se llama? Dicho momio tiende a 1, sí, claro, porque el modelo numérico tiende al modelo teórico, entonces el momio tiende a 1, ¿sí? Pero lo importante es que dicho momio tiende a 1 en el mismo orden que el solver numérico del solver que usamos, ¿sí? Es el mismo orden. Ese es exactamente el tipo de resultados que queríamos, ¿sí? Si tú controlas el error en el solver, ¿eso qué quiere decir el error en la posterior? ¿Sí? Bueno, les dije que normalmente utilizamos orden 4, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unos datos, ¿sí? De crecimiento de bacterias, ¿sí? Aquí hay más error, aquí hay menos error, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, yo nada más por hacer el experimento numérico para que se vea bonito, es muy bonita ilustración, utilicé runge-kutta orden 1, ¿sí? ¿Eso qué es? Orden 1 es Euler, ¿no? Ok. Runge-kutta orden 2, hay una versión de runge-kutta orden 2,
¿sí? Es una tablita diferente, ¿sí? Y el clásico Runge-Kutta orden 4. El clásico Runge-Kutta es de orden 4, ¿sí? Entonces, para el orden 1, ¿cómo se aproxima la probabilidad posterior del modelo, ¿cómo se llama? Del modelo, aquí pongo las constantes de normalización de el modelo numérico, ¿sí? Para orden 1, para orden 2 y para orden 4. Si yo grafico esto, hago esto, yo conozco PEP, yo sé el orden del solver que estoy usando, ¿sí? Yo conozco H, pues yo puse el tamaño de paso, aquí estoy modificando el tamaño en paso, lo estoy haciendo más chico, ¿sí? Si ajusto de manera muy sencilla esta regresión, entonces tengo estos ajustes, aquí es lineal, que se ajusta perfectamente bien, ¿sí? Aquí es cuadrático y aquí es de orden 4 y A es mi estimación para la constante de normalización del modelo teórico que no conozco, ¿sí? Entonces, esta se aproxima linealmente a la raya roja, esta cuadráticamente es una parábola y esta de orden 4 es un polinomio de orden 4, ¿sí? Se ve muy bonito, ¿sí? El teorema ahí se ve ilustrado perfectamente bien. Pero hay algo mucho más importante. Si yo uso orden 4, un polinomio de orden 4, por ejemplo, x a la 4 en 0, ¿sí? Tiene 2 derivadas igual a 0, ¿sí? O sea, se hace plana. En 0 es como cuando aterriza un avión, ¿sí? Cuando la computadora, mejor no le pongan polinomio de orden 1 o 2 porque se van a dar un macanazo, ¿no? ¿Sí? Pónganle uno de orden más grande, ¿sí? Como que aterriza un avión. Entonces, desde acá, yo prácticamente, el momio se hace 1. Desde acá, ¿sí? O sea, puedo utilizar un tamaño de paso muy chiquito, ¿sí? O relativamente pequeño, pero la posterior, voy a tener error de todos modos con este de aquí, pero la posterior no se va a ver ni siquiera aproximada, se va a ver idéntica, ¿sí? Idéntica, ni siquiera aproximada, ¿sí? Porque aquí el momio vale 1, ¿sí? Entonces, finalmente, aquí está la distribución posterior, la azul es con un tamaño de paso muy chiquito y la verde transparente, es que es numérica, ¿no? Es por simulación. La verde transparente, por eso son histogramas. La verde transparente es la con un tamaño de paso más grande. Aquí incrementé el tamaño de paso, ¿sí? 5 veces, de 0.1 a 0.5, 5 veces más grande. ¿Y qué resulta? Las posteriores son idénticas, iguales, no estás perdiendo nada, ¿sí? Sabíamos que teníamos error, el solver tiene error, pero la posterior no, o prácticamente no le podemos encontrar error, ¿sí? Y tenemos 90% de reducción en CPU, en máquina, precisamente porque le bajamos la galleta al solver, le bajamos el tamaño de paso, ¿sí? Entonces, ya para terminar, no es magia, de hecho no es nada sorprendente, se los voy a explicar de manera intuitiva, ya a toro pasado, una vez que demuestras el teorema y dices, ay, pues sí, ¿verdad? Sí, es cierto, pero a verlo desde antes, ¿no? Si yo tengo una observación y tengo un error de este tamaño, mi instrumento de medición tiene este tamaño de error, ¿sí? Entonces el solver que voy a usar para ajustar el modelo, pues yo puedo pedir un error de ese tamaño. Ese errorcito en el solver, ¿sí? Va a quedar completamente borrado con el error en las observaciones, ¿sí? Y ese es el principio. Como hay error en las observaciones, pues le puedo
puedo bajar la precisión en el solver. ¿Y qué termina pasando? Ni lo veo. ¿Sí? Ok, entonces, para concluir, estuve hablando de estadística, pero ¿de qué más estuve hablando? Condiciones teóricas de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales. Características de métodos numéricos para solución de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Control del error. ¿Sí? Ok. Distribuciones posteriores. Hacer los cálculos. Ni siquiera llegué a hablar de eso, pero se imaginan, tengo que hacer los cálculos en la distribución posterior para poder calcular esos histogramas, etcétera. ¿Sí? Métodos numéricos, métodos de simulación. Aquí es por simulación, por métodos de simulación de cadenas de Markov. ¿Sí? Y todo eso lo tengo que programar en la computadora. ¿Sí? Entonces hay ciencias de la computación, matemáticas aplicadas en el sentido de ecuaciones diferenciales, análisis numérico y estadística. Entonces, ¿les gustan las matemáticas? Métanse esto. Aquí tienen de tocho, de todo, así, de todo. Ok, gracias.